Bendiciones a todos. Gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que creo que el Señor puso en mi corazón para la iglesia durante este tiempo. Y el título de mi mensaje es La entrada del Rey. Y quiero que me acompañe a la Escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. Vamos a leer una porción de la palabra, vamos a orar pidiéndole a Dios que sea Él a través de su Espíritu abriendo esta palabra a nuestra vida y a nuestro corazón, y después vamos a compartir lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Juan capítulo 12, versículos 12 y 13. Y dice: El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de toda ruina. Jesús es el verbo que se hizo carne y yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que a través de tu palabra podamos poner nuestra mirada en el Rey de Gloria. Que tú seas revelado en nosotros y que tu gloria nos transforme, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos también a ser entendidos en los tiempos y discernir la temporada que estamos viviendo. Por favor, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú por tu gracia abriendo tu palabra en nuestras vidas. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a recibir lo que tienes para nosotros en este tiempo. Y nosotros lo agradecemos de antemano y te damos a ti todo el honor y la gloria y la alabanza en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y los que creemos decimos amén. Gloria a Dios. Cuando leemos allí en el pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, está narrando la entrada triunfal de Jesús. Vemos que en el versículo 12 nos dice que muchas personas estaban allí reunidas. Y Él venía a celebrar la última Pascua antes de entregar su vida por usted y por mí en la cruz. Y estando allí en este lugar, dice que la gente empezó a poner palmeras, hojas de palmera en el suelo, saliendo a recibirle diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso es conocido normalmente como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y yo quería que compartiéramos durante este tiempo que estamos celebrando Semana Santa algunas cosas de lo que Jesús hizo en ese tiempo y cómo la palabra tiene un doble cumplimiento y también tiene una aplicación para nosotros hoy en día. Quiero también empezar, de hecho, contándole cuáles fueron los eventos previos, qué fue lo que sucedió justamente antes de este pasaje. Y me gustaría que observara los versículos justamente que están antes de ese verso 12 y 13. Vaya conmigo a los versículos 10 y 11. Y dice: Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora, yo quiero contarle que antes de que Jesús entrara a Jerusalén, de hecho la Biblia me cuenta que hubo uno de los grandes milagros en el ministerio de Jesús. El apóstol Juan escogió 7 milagros para registrar el poder de Dios, para mostrar estos como un testimonio de la gloria en el ministerio de Jesús, en la vida de Jesús, y mostrar a través de ellos que realmente el poder de Dios estaba con él para sanar, para bendecir. Y el último de los milagros que escogió el apóstol Juan para contar fue la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro justamente toma lugar antes de que Jesús entregue su vida en la cruz, y yo creo que esto es bastante diciente. Conocemos la historia, no voy a entrar mucho en detalles acerca de ello, pero me gustaría leer algunas porciones del Evangelio según San Juan en el capítulo 11, donde nos narra la resurrección de Lázaro. Y dice allí, Juan capítulo 11, vamos a leer los versículos 7 al 16, y yo quiero que observe lo que dice la palabra. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Ahora, yo quiero que note varias cosas en este pasaje. Jesús ya se ha enterado de que Lázaro ha muerto. En esa época tal vez no tenían la tecnología que nosotros tenemos hoy, tal vez no podían mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, avisándole a Jesús, pero Jesús por el Espíritu, él conoció que ya había llegado el momento. Previamente le habían dado la noticia, pero él no fue hasta que ya supo en su espíritu que debía ir. Él no se movía simplemente por las circunstancias, sino por la guianza del Espíritu de Dios, y por revelación el Espíritu le mostró que Lázaro ya había partido. Sin embargo, la historia no quedaría ahí.
Dios, que es el autor de la vida, iba a revertir esa muerte de Lázaro, y lo que nosotros vemos ahí en la palabra es que Él le pide a sus discípulos que vayan con Él. Y me gusta la forma en la que dice en el versículo 9 que Él se expresó. Dice, ¿no tiene el día 12 horas? Ellos tenían temor porque los judíos habían estado persiguiendo a Jesús, habían hablado de apedrearlo, y Jesús justamente quería volver otra vez a la ciudad donde su vida estaba en peligro y donde los discípulos habían sido perseguidos. Sin embargo, Él dijo, no tiene el día 12 horas, y me gusta esa expresión porque básicamente Él estaba diciendo, todavía no ha llegado la noche, todavía no se ha acabado el tiempo, y mientras estemos aquí, nadie me va a arrebatar mi vida, vamos a cumplir el plan del Padre, y Dios va a ser glorificado a través de todo esto. Esto no va a ser simplemente para muerte, sino para glorificación del nombre del Señor. Ahora, cuando yo pienso en esto, muchas personas están un poco asustadas durante la temporada en la que estamos viviendo y sienten que el tiempo se le está acabando, pero yo quiero decirle a usted, ¿no tiene el día 12 horas? Y el Señor tiene un plan y tiene un propósito con la iglesia, y Él habló acerca de un derramamiento del Espíritu Santo sin precedente y cómo su gloria cubriría la tierra como las aguas cubren la mar, porque el labrador está esperando con paciencia el precioso fruto de la tierra, y todavía estamos en este mundo porque Dios todavía quiere usar a su iglesia. Y debemos levantarnos con valentía y hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. Ahora, yo quiero que observe que en el versículo 11 Él empieza a hablar en fe. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, me voy para despertarle. Y me gusta esto de Jesús. Jesús no simplemente hablaba la circunstancia, Él hablaba la respuesta. Y yo quiero que recuerde esto, la fe siempre habla la respuesta. La fe no está declarando solamente las cosas que suceden alrededor, sino la fe declara lo que quiere ver. Y dijo, Lázaro está dormido. Y así se refiere el Señor Jesús acerca de la muerte de los santos. La muerte de los santos no es el punto final. La muerte de los santos va a tener también un encuentro con el Rey de Gloria, la resurrección y la vida, y va a ser transformada. Y Él, cuando dice que un santo muere, Él lo llama dormir, porque Él también nos despertará. Pero hablando de Lázaro dijo, no está muerto, está dormido, y yo voy a ir a despertarle. Ella estaba de antemano preparando el terreno con sus palabras para que el milagro sucediera. En muchas ocasiones nosotros debemos ser conscientes que la misma autoridad que Dios tiene nos fue dada a nosotros, que también nuestras palabras tienen poder, que Él nos dijo que tuviéramos cuidado con las palabras que hablábamos, porque lo que decimos puede transformar situaciones. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y Él quiere que nosotros hablemos a las circunstancias, que hablemos a las montañas, que comencemos a declarar lo que queremos ver. Porque cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, entonces lo que Él diga, le será hecho. No solamente lo que Dios diga, lo que usted diga, lo que yo diga. Y yo digo en este tiempo que ese coronavirus pasará, que esta situación cambiará, que esto se secará y que nosotros saldremos de esto fortalecidos para cumplir el plan de Dios. Jesús preparó el terreno con sus palabras, y yo le animo que usted también haga lo mismo. Ahora, los discípulos que estaban allí alrededor no entendieron. De hecho, le dicen ahí en el versículo 12, Señor, si está dormido, pues se va a despertar, se va a sanar. Ellos pensaron de pronto que simplemente estaba convaleciente, pero Jesús necesita explicarles más claramente. Entonces en el verso 14 les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora me llama la atención eso. Jesús quiere hablar fe, sin embargo a veces cuando uno está tratando de hablar fe con gente que no tiene esa revelación en su corazón, toca explicarles las cosas. Y no está mal que usted declare las circunstancias, pero no se quede simplemente hablando de la circunstancia. No hable solamente de la realidad, hable la verdad. Dios está vivo, Él es el sanador, y continúe declarando la verdad por encima de la realidad. Jesús no tenía temor de dar el reporte de las circunstancias porque Él sabía en dónde estaba parado. Él sabía que la palabra tenía poder. Él sabía que ya había sido dada una palabra que iba a cambiar esta situación. Ahora, hay algo también chistoso de esta historia porque los discípulos no entienden el poder de Jesús en su totalidad, y en el versículo 16 Tomás hace una declaración y dice, vamos también nosotros para que muramos con Él. Y yo sé que siempre criticamos a Tomás, que fue el incrédulo, que en muchas ocasiones pues simplemente mostró que en su corazón había duda. Pero yo creo que Tomás estaba tratando de ser sincero, y hasta donde él podía creer, él quería apoyar a Jesús. Él dijo, bueno, si nos toca morir, yo voy a morir contigo, voy hasta el final. Y creo que eso es algo de resaltar en la vida de Tomás. Estaba siendo sincero, estaba mostrando que era un hombre comprometido. Tal vez su fe no era tan fuerte, pero el Señor no lo reprendió y el Señor siguió trabajando con él. No importa cuál es el nivel de su fe o cuál es el nivel de nuestra fe. Tal vez ninguno de nosotros vamos a tener una fe completa hasta que venga el Señor Jesús, pero Él comenzó una obra y está trabajando con nosotros, y no importa si usted no cree perfectamente, el Señor puede todavía trabajar con su vida. Ahora, nosotros conocemos la historia. Cuando usted llega un par de versos más adelante, dice que sus hermanas, cuando Jesús se presenta, empiezan a pedirle explicaciones. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y Jesús les dice, yo soy la resurrección y la vida.
Yo estoy aquí, no importa que haya muerte, no importa que haya un mal reporte, yo todavía sigo siendo la solución. Y yo pienso en algunas personas de pronto que antes de que les den el reporte están diciendo: Señor, por favor, ayúdanos a que haya un reporte positivo, que yo no tenga ninguna enfermedad, que el doctor diga que yo estoy bien. Pero ¿qué pasa si hay un mal reporte? Porque Lázaro tenía un mal reporte. Entonces Dios dejó de ser Dios, o Él sigue sentado en el trono. Y yo quiero decirle que Él sigue siendo Dios y que Él es rey sobre la muerte, sobre la enfermedad, y Él puede cambiar circunstancias. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo que necesitamos es tener su presencia, porque cuando Él está allí, Él echa fuera toda enfermedad, toda tiniebla, toda depresión, toda escasez, toda muerte. Él es Dios que reina en autoridad. Y vemos que Jesús se compungió, sus emociones tomaron control, pero desde ese lugar, de esa compunción del Espíritu, desde ese lugar de gemir, fue que desató el poder y dijo: Lázaro, sal fuera. Y usted conoce la historia. Él dijo: yo te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y la gloria de Dios fue manifiesta. Lázaro resucitó. Pero yo quiero leerle un poquito más adelante qué sucedió después de esto. Juan capítulo 11, versículos 46 al 53. Y dice la palabra: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ahora, yo quiero que note que acordaron matar a Jesús. Querían hacer un complot en contra de él. Y me llama la atención esto, ¿cierto? Que Jesús acaba de hacer un milagro, pero la religión está preocupada porque está perdiendo seguidores. A la religión no le preocupa el bienestar de la gente. Lo único que quiere es que se cumplan sus rituales, lo único que quieren es seguir acaparando la atención de las personas, pero ellos realmente no están velando por el bienestar de la gente. Nosotros no tenemos una religión, tenemos un Señor que se compadece de nosotros, que está atento a nuestras necesidades, que nos ama con un amor perfecto, que quiere que nosotros vivamos. Ahora, yo quiero que note que también algo sucede allí. Ellos dijeron: van a venir los romanos y nos van a destruir. Y por ahí dicen: por la boca muere el pez. La palabra tiene poder, y eso terminó sucediendo eventualmente. Pero también quiero que note que había un hombre que se llamaba Caifás, dice en el versículo 49. Y Caifás de hecho da una profecía que era necesario que un hombre muriera por el pueblo, y no solamente por la nación, sino por todos los hombres. Estamos hablando de personas que no estaban del lado de Dios, pero que de todas formas fueron utilizadas por Dios para declarar la palabra. Estaban cumpliendo las profecías, estaba el Espíritu Santo usándolos, y a veces a nosotros nos sorprende un poco esto, pero yo quiero que note que Él era el sumo sacerdote, y Él respalda al sumo sacerdote, Él respalda a la autoridad. La Biblia me dice que todas las autoridades son establecidas por Dios. Yo veo que en este tiempo hay muchas personas que están criticando a nuestro presidente o a la alcaldesa o a las diferentes personas que están tomando decisiones, cuando la Biblia dice que ellos están allí para nuestra protección. Y puede que a usted no le guste la persona como tal, pero por causa del oficio usted lo debería honrar, porque si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien. Y no importa que no tengan a Jesús en su corazón, Dios todavía lo puede utilizar a cada uno de ellos para que la palabra de Dios sea predicada, para que personas sean exaltadas y para que el cumplimiento de su plan sea establecido en medio de esta tierra. Dios honra la autoridad, Jesús honró la autoridad, y nosotros como seguidores de Cristo deberíamos hacer lo mismo. Ahora, yo quiero que continúe leyendo y observe en Juan, en el capítulo 12, en el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Normalmente cuando Jesús venía a Jerusalén, él pasaba tiempo en la casa de Marta, María y de Lázaro. Betania queda a las afueras de Jerusalén, y desde allí él simplemente subía al templo a poder participar de todas las festividades. Pero la Biblia me dice que en esta ocasión era 6 días antes de la Pascua. Este pasaje es en el pasaje en el que Jesús es ungido, en el que Marta y María derraman allí, María específicamente, el perfume sobre Jesús, y este perfume iba a ser la fortaleza para que Él fuera a la cruz. Una ofrenda lo impulsó para que Él cumpliera el plan de Dios. Algunas personas lo criticaron, tal vez usted recuerda que dijeron no debió haberse vendido este perfume, pero finalmente esto era algo que iba a preparar a Jesús para que pudiera cumplir el plan. Lo que quiero resaltar de todo esto es que Jesús estaba celebrando realmente la Pascua.
Esta Pascua, cuando nosotros estudiamos en la Biblia, era el recordatorio de todo lo que el Señor desde el Antiguo Pacto había hecho por la nación de Israel. Israel se encontraba cautiva en Egipto y Dios, a través de su brazo poderoso, les dio libertad. Y la última de las plagas que vino sobre Egipto fue la muerte de los primogénitos. Pero el día en el que iba a suceder la muerte de los primogénitos, el Señor les dio una instrucción: que sacrificaran un cordero, que tomaran la sangre de ese cordero y con ella pintaran los dinteles, los postes de la puerta, para que cuando el ángel exterminador pasara, el Señor pudiera protegerlos del ángel exterminador. Porque ya había muerte en esas casas, había un sustituto sido sacrificado. Y gracias a esa sangre, entonces el heridor no pudo entrar a herir a la nación de Israel. ¿Por qué es esto importante? Porque esta semana estamos celebrando Pascua, estamos celebrando la Semana Santa, y la Biblia me dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, en Corintios me dice que Jesús es nuestra Pascua. Y la misma sangre de Jesús hoy en día nos protege del heridor. No importa que hayan virus, no importa que hayan enfermedades, no importa que el enemigo se trate de levantar, a robar, matar y destruir, la sangre de Jesús nos protege de todo ataque del enemigo. Gloria al Señor Jesús, que siempre es fiel. Jesús estaba celebrando la Pascua durante ese tiempo y fue allí donde finalmente ellos acordaron matarle. Y no solamente a él, estábamos leyendo hoy en el versículo 10 que también los sacerdotes habían querido matar a Lázaro porque Lázaro era una evidencia del poder de Jesús. Ahora, quería compartir toda esta historia en Juan en el capítulo 11 porque justamente antes de que Jesús haga su más grande milagro, el resucitar de entre los muertos por el Espíritu y por el poder de Dios, cuando es confirmado en ese Espíritu de resurrección como el Hijo del Dios de gloria, Él había resucitado a Lázaro. Y aquí viene algo importante. Yo lo que veo en la palabra es que Jesús entrenó su fe. Antes de poder lograr el milagro de la resurrección, Él ya había gradualmente entrenado su fe. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 3, me dice la palabra que Pablo, al orar por los tesalonicenses, declara esto: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahora yo quiero que observe algo que Pablo dijo: yo le doy gracias a Dios porque vuestra fe, su fe, está creciendo. En la mente de Pablo la fe crecía, la fe no se quedaba siempre igual, sino que la fe iba desarrollándose. Nosotros como creyentes, en el momento en el que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la palabra de hecho me dice que recibimos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de fe. Y gracias al Espíritu Santo, gracias a que Jesús habita en nosotros, el Espíritu de fe pone una medida de fe en los creyentes. Cada creyente, cada hijo de Dios tiene la fe del tipo de Dios. Por eso la Biblia me dice que nosotros tenemos una fe, es como una semilla, hay que hacer algo con esa semilla, hay que regarla, hay que cuidarla y ella va a crecer y va a producir fruto. Cuando Jesús veía a las personas, Él veía niveles de fe. Algunas veces cuando estaba con los discípulos en la barca y ellos se asustaron por causa de las tormentas, Él vino y reprendió la tormenta, pero Él les dijo: hombres de poca fe, ¿cómo no tienen fe? En la primera ocasión, cuando estaba con Pedro, que estaba caminando sobre las aguas y él comienza a hundirse, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando estaba con el centurión romano dijo: nunca había visto tanta fe ni aún en Israel. Con la mujer sirofenicia dijo: grande es tu fe. En 1 Corintios 13 me dice: si tuviera toda la fe, entonces puedo tener cero fe y toda la fe y niveles intermedios, poca fe y grande fe. La fe se va desarrollando, la fe es como un músculo, a medida que más lo utilizamos, más vamos creciendo en él. Y Jesús tenía claro este principio en su propia vida. Cuando yo veo el ministerio de Jesús, Jesús no comenzó haciendo cualquier milagro, él gradualmente fue ganando poder sobre la naturaleza. El primer milagro registrado en la palabra está en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12, Jesús convierte el agua en vino. Esa fue la primera vez que tuvo que lidiar con el agua, pero estamos mencionando que también en una ocasión reprendió la tormenta. Le dijo: calla, enmudece. Entonces comenzó convirtiendo el agua en vino, después hizo que una tormenta cesara, pero después caminó sobre las aguas y gradualmente conquistó los elementos de la naturaleza. De la misma manera sucede con la resurrección. La primera vez que Jesús resucita a una persona es una niña, que solamente lleva tal vez unos minutos, máximo una hora, probablemente, la hija de Jairo, y él le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo levántate, Marcos capítulo 5, y la niña resucitó. Después vemos que Jesús va saliendo de una ciudad y hay un velorio, y en medio de ese velorio hay una madre que ha perdido a su hijo, en la ciudad de Naín, es conocido como el pasaje de la viuda de Naín, y Jesús resucitó al hijo de esta viuda, que tal vez llevaba un día de muerto, porque normalmente los judíos celebraban sus velorios después de un día, y lo resucitó comprobando o extendiendo el lapso de tiempo que había estado esta persona muerta, pero Lázaro llevaba 4 días de muerto.
Y básicamente es el tercer momento en el que estamos registrando en la palabra que Jesús resucitó a alguien. Entonces resucitó primero a una persona de un par de minutos, tal vez horas, una persona de un día, una persona de 4 días, y ahora viene hacia la cruz. Y viene con toda la fe sabiendo que Él ha conquistado a la muerte y el Hades y que Él es el Señor sobre la muerte. Y Él declaró: yo soy la resurrección y la vida. Y debemos recordar eso. Jesús es conquistador, Él nos libró del temor de la muerte. Gloria al Señor, que siempre es fiel. Ahora, en el capítulo 12 es donde vienen los versículos que nosotros estábamos compartiendo al comienzo, donde dice que ellos tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Pero yo quisiera que usted viera este mismo pasaje en el Evangelio según San Mateo, porque Mateo, desde su punto de vista, nos da de pronto otros detalles que Juan no comparte dentro de su recuento. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 21 y vamos a leer los versículos 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino de asna, con ella desatadla, y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, yo quiero que observe algo aquí. Estamos viendo lo mismo que el apóstol Juan contaba en su recuento del Evangelio, pero aquí encontramos un par de detalles más. De hecho, la Biblia me dice que Jesús entró en una manera muy particular. Dice que había bastantes personas y por causa del milagro que había sucedido previamente, por causa de la resurrección de Lázaro, muchos habían venido a ver. Muchas personas de pronto se acercan a Jesús por curiosidad, ¿no? Ellos habían venido a ver por los milagros, pero me gusta eso, los milagros, las sanidades son como la campana que llama a las personas a que se sienten al banquete de la salvación. Dios utiliza señales y milagros para que estos incrédulos puedan llegar a creer. No para los creyentes, nosotros creemos es por la palabra, por la fe. Pero las personas del mundo quieren ver el poder de Dios que está en usted y que está en mí. Y cuando milagros se manifiestan, personas se acercan a ver a Jesús. Ese es el deseo de nuestro corazón, que muchas personas lleguen a conocerlo. Ahora, muchas de estas personas estaban allí simplemente buscando que Él hiciera algo. Y la Biblia me declara que había una multitud. Y en este momento Jesús entra a la ciudad como rey. Él quiere revelarle al pueblo que Él no solamente es un profeta, sino que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué lo sabemos? Porque de hecho en el versículo 1 y 2 dice que Él manda pedir un asna y un pollino de asna y viene montado sobre un burrito. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, normalmente los reyes, los gobernantes, los príncipes en Jerusalén, ellos no entraban en caballos o en, no sé, dromedarios o camellos como en otras culturas, sino que lo hacían normalmente sobre un asno, sobre un burrito. Era un símbolo de autoridad, era el medio de transporte más lujoso de la época, era la limusina de pronto en los tiempos de Jesús. Y Jesús entra cabalgando, esto es una declaración delante de todo del pueblo. Y de hecho la Biblia me dice que había sido profetizado en Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9, el Señor había declarado eso. Tal vez ahí en el verso 5 usted tenga referencias cruzadas a este versículo. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del antiguo pacto. Él es el rey que había de venir, Él es el rey que había de morir por nosotros. Pero yo quiero que observe algo en el versículo 8, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y no solamente eso, y se cortaban ramas también. Por eso lo llamábamos el Domingo de Ramos. Pero yo quiero que escuche esta palabra: la multitud era muy numerosa. Ahora, yo quiero que piense qué hubiera sucedido si Jesús hubiera dado una palabra, hubiera soliviantado, animado a la gente que se levantaran como en una rebelión en contra de los romanos. ¿Será que esa multitud hubiera podido hacer algo? La mayoría de los historiadores y los eruditos dicen que probablemente allí había más de 3,000 personas. Hay recuentos en la palabra de Dios que cuando Jesús predicaba habían 4,000 hombres más sus mujeres y sus niños, o 5,000 hombres, y en muchas ocasiones cuando se recuenta todas las personas que escuchaban a Jesús podrían ser hasta 10,000. Pero dicen que para dejar un número bajito eran por lo menos 3,000 personas. Si Jesús se hubiera levantado en una revolución en ese momento, tal vez hubieran derrocado ese imperio, y eso era lo que en muchas ocasiones las personas en lo natural querían en Jesús.
Habían querido hacerlo rey cuando Él multiplicó los panes y los peces, y ellos querían tener un rey libertador que quitara la opresión en medio de toda esa amenaza que tenían de los romanos. Pero ese no es el propósito de Jesús. Jesús tenía un reino que es espiritual, no simplemente un reino natural. Su riqueza, su gloria no es de este mundo. Él tiene una gloria aún mayor, y la Biblia aclara que las riquezas de este mundo son inciertas, que son engañosas, pero que las verdaderas riquezas están en el reino de los cielos, y que nosotros somos ricos en Cristo. Y por eso dice: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Y eso está hablándole a usted y a mí, que no pongamos nuestra confianza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, yo quiero que piense eso. Jesús hubiera podido dar una palabra y de pronto hubiera armado una revolución. Con una sola palabra, una persona estuvo dispuesta a entregarle un asno y a entregarle un pollino, y ni siquiera le habló él directamente, fue uno de sus seguidores. Sus discípulos fueron y dieron esa palabra. ¿Qué hubiera sucedido si él hubiera convocado a todos los verdaderos creyentes? Una sola palabra suya tiene poder para cambiar circunstancias. En el Evangelio según San Juan, cuando vinieron a buscarlo, dice que preguntaron: ¿eres tú Jesús de Nazaret? Y él dijo: yo soy. Y todos cayeron por tierra. Él hubiera podido dar una palabra y hubiera podido deshacer muchas personas en la ciudad. La Biblia dice que él hubiera podido dar una palabra y los ángeles del cielo hubieran venido a su ayuda. Pero él quedó callado, él enmudeció, no abrió su boca, para que nosotros podamos abrir nuestra boca en este tiempo, porque nosotros tenemos respaldos de ángeles sobrenatural, tenemos al Espíritu Santo y podemos caminar en victoria en este tiempo y en esta generación. Jesús hubiera podido gobernar en ese momento y su reino hubiera sido un buen reino, un reino de sanidad donde hasta sus enemigos eran sanados. Él sanó a Malco el día de su arresto. Él hubiera podido reinar con provisión, con prosperidad, porque Él sabe dónde están los recursos sobrenaturales. Él es el buen pastor que nos guía. Sin embargo, este no era el propósito de Jesús. Jesús venía a hacer algo aún mayor. No simplemente a establecer un reino natural, sino a establecer un reino en el corazón de los hombres. El reino de Jesús es un reino espiritual. Yo quiero que observe que había una multitud. En el versículo 9 me dice que estaban clamando: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Estaban proclamándolo como rey. Sin embargo, yo me pongo a pensar qué tipo de personas habían allí. Habían algunas de pronto que tenían motivaciones egoístas, que no querían un rey espiritual, no querían un Señor, solamente querían un Salvador, un libertador. Y yo quiero decirle que Jesús no es solamente Salvador, Él es Señor. Él es Rey, Él quiere gobernar no solo en lo natural, sino en su corazón. Él quiere que usted le abra las puertas de su vida para poder hacer su voluntad. Algunas personas estaban felices: Hosana al que viene, y estaban clamando, y debían ser discípulos, seguidores sinceros. Y hay quienes están esperando la venida del Rey de Reyes, porque el Rey volverá. Estamos hablando de la entrada del Rey, pero el Rey volverá a entrar a esta tierra y va a tomar el gobierno de todo este mundo. Y hay unos que lo estamos esperando con ansia, y la Biblia dice que bienaventurados aquellos que aman su venida, porque Él ha preparado una corona de justicia también para ellos, y serán reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pero algunos de pronto venían con mala intención, de pronto estaban burlándose, estaban criticando a estas personas que estaban recibiendo allá a Jesús. Tal vez no deseaban que Él reinara, tal vez no les gustaba lo que estaba haciendo. Cuando usted lee este recuento en el Evangelio de Lucas, dice que los fariseos le decían: reprende a tus discípulos, diles que callen. Pero Jesús dijo: si estos callaran, las piedras alabarían. Jesús es el fundamento, la roca, el cimiento de nuestra fe. Él es la roca, pero nosotros somos piedras vivas, y Jesús dijo: las piedras alabarían, y nosotros somos aquellos que no podemos ser callados. Puede que a algunas personas no les guste lo que estamos diciendo, que el Rey viene pronto, pero vamos a adorarlo por siempre y para siempre, y no nos van a poder callar. Cuando usted lee en Mateo, en el capítulo 21, en los versículos 15 y 16, dice que ellos estaban ofendidos y les dijeron a Jesús que detuviera todo esto. No querían el alboroto, no querían que adoraran a Jesús como Rey, pero yo quiero decirle que nadie nos va a parar y que nosotros vamos a proclamar que solamente hay un legítimo Rey, y es Jesucristo de Nazaret, y Él vive por los siglos de los siglos. Entonces habían algunos que tal vez no estaban de acuerdo, criticones, envidiosos, pero yo veo que eso está sucediendo también el día de hoy. Hay muchos que no quieren que Cristo reine, quieren un Cristo sin poder, quieren una iglesia caída, quieren ministros incapaces, quieren coger cualquier cosa que manche la imagen de la iglesia y repórtenla, publíquenla por medio de las redes sociales. Pero yo voy a decirle que antes de que venga el rapto del Señor va a haber un avivamiento, y la iglesia se levantará y el nombre de Jesús será proclamado, y todos sabrán que hay un Rey en medio de nosotros. Yo lo digo por el Espíritu y lo creo. Hay personas que están tratando de intimidar a la iglesia, de retar a la iglesia. Le estoy diciendo: crezca en su fe, vamos a tener que salir. Pero si usted no ha sabido todavía reprender una gripa, de pronto no va a reprender un coronavirus. Si no ha sabido reprender una jaqueca, un dolor de cabeza, tal vez es tiempo de que fortalezca su fe y se alimente. Pero el Señor está haciendo algo en medio de su iglesia y nos está reuniendo para que no seamos intimidados. Él quiere que doblemos nuestras rodillas y bajemos nuestra cabeza delante de su presencia, porque si doblamos nuestra rodilla y bajamos la cabeza allí, no vamos a tener que bajar la cabeza ni doblegarnos delante de nadie en el mundo, porque Él es Rey y es fuerte para sostener.
También habían algunos allí curiosos, tal vez eran la mayoría, que venían simplemente por curiosidad, y eso me entristece un poco, que en este momento el Señor está haciendo algo, pero yo estoy preocupado. ¿Por qué está usted escuchando estos mensajes? ¿Usted realmente quiere al Rey de Gloria? ¿O simplemente viene por curiosidad? Cuando Él entró triunfalmente en Jerusalén, algunos simplemente venían de pronto para ver qué es lo que había podido hacer. ¿Será que Él va a hacer algo? Pero no querían tener a un rey en sus corazones. Y yo quiero decirle que la gente hoy en día está preguntándose los mismos: ¿qué va a hacer el Señor? ¿Será que Dios nos va a ayudar en medio de esta situación? Y muchos preguntan y profetizan: Dios hará esto y esto otro. Y el Señor ha puesto en mi corazón que Él no va a hacer nada, porque ya lo hizo todo. Hace 2000 años lo hizo en la cruz, nos entregó su poder, nos dio su nombre, nos dio la sangre, y Él está esperando en este momento un avivamiento dentro de la iglesia. Él va a hacer lo que Él prometió hacer. Él dijo que iba a avivar a su iglesia, que Él se iba a manifestar en aquellos que lo buscaran, y a través de su iglesia Él iba a establecer su voluntad en esta tierra. Muchos están poniendo la mirada en el Señor diciendo: Señor, haz algo, y el Señor está diciendo: yo quiero que tú hagas algo, yo quiero que tú te levantes, yo quiero que tú profetices y que declares que esto pasará y que ese virus se secará en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ese es el tiempo de que la iglesia se levante. No venimos a Él solamente por curiosidad. Él es el Señor de los ángeles y de todo el cielo. Él es el adorado de los lugares celestiales. Él es el deseado de las naciones. Él es el amado de nuestras almas. Él es el Rey de nuestros corazones. Y yo quiero que usted no lo conozca simplemente como un Mesías, un hombre más, simplemente un Salvador, sino que usted pueda rendir su vida a Él como Señor, porque Él es Rey y Él es digno de toda alabanza y toda adoración. En este pasaje el Rey estaba entrando en la ciudad santa, pero yo quiero contarle que el Rey va a volver a la tierra. ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Vamos a llegar simplemente ahí burlándonos de lo que está sucediendo? ¿Vamos a verlo simplemente por curiosidad? ¿O vamos a ser de los que dicen: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Reyes y Señor de Señores, Hosana al que viene en el nombre del Padre? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Deberíamos tener un corazón dispuesto para recibirlo. Ahora, yo quiero que observe algo de lo que sucedió, y voy a leer un par de versículos que me llamaron la atención ahí en Mateo capítulo 21, donde estamos leyendo. Quiero que observe que le dijo a los discípulos: vayan a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Traédmelos. ¿Le tenían que traer solamente el pollino o tenían que traer a ambos? Según lo que yo veo en la palabra, tenían que traer a ambos. Y cuando uno lee un poquitico más adelante, en los versos 6 y 7, dice que ellos hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. Pero Jesús se sentó sobre el pollino. El Rey de Glorias, el Cristo, la unción, el ungido estaban sobre el pollino, el joven que no había trabajado. De pronto otros habían trabajado antes, pero este hasta ahora estaba creciendo. Y yo quiero decirle, cuando el Rey venga, cuando el Rey de Gloria venga a la tierra, tal vez el avivamiento lo va a cargar sobre los hombros de los más jóvenes. ¿No te he dicho que de los niños y de la boca de los que maman se perfeccionará la alabanza y viene un avivamiento sobre esta tierra? Y Dios está levantando a un cuerpo de Cristo que no tiene temores, que no está ofuscado simplemente por la traición, que no conocen de pronto los tropiezos del pasado, que creen con un corazón sincero y vienen con fuego a desatar la gloria de Dios en medio de esta tierra y esta generación. Y este es un llamado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que los jóvenes se levanten, porque el Cristo, el Mesías, se posará sobre los jóvenes. Pero dice que venía también el asno, su mamá, el mayor, y necesitamos la sabiduría de los mayores para guiar a los menores, porque si no el pollino se iba a ir hacia cualquier lado, porque iba a estar sufriendo separado de su mamá. Necesitamos que los mayores se levanten y guíen el paso, y que los jóvenes vengan con su fuerza y con su poder para que Dios desate su gloria en medio de este tiempo. El Señor lo hará. El Señor ha hablado. El Señor se está moviendo en este tiempo y en esta generación, y estamos viviendo tiempos emocionantes. La gloria del Señor llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Y yo quiero que termine leyendo allí conmigo en Mateo, en el capítulo 21, los versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este rey que venía sin pompa, que no tenía corceles, ni trompetas, ni emisarios, un rey que vino en humildad, que se despojó a sí mismo, haciéndose pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. No se dirigió a un palacio donde los reyes están, Él se dirigió
a su templo, a su palacio espiritual. Allí es donde Cristo quiere entrar. Él quiere moverse dentro de la iglesia y Él está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús gobierna desde su iglesia. La autoridad no está afuera, no está en la casa de Nariño, no está en la Casa Blanca, está en la casa de Dios. Dios quiere que sus hijos se levanten. Pero lo primero que hizo fue voltear las mesas. Lo primero que hizo fue quitar todo ese comercio que la religión había establecido, porque Él no le gusta la religión. Él quiere una relación. Él quiere personas apasionadas por Él. Él vino a limpiar su casa. Y cuando hablo de su casa, no estoy hablando solamente de las iglesias, no estoy hablando solamente de los pastores, estoy hablando de cada uno de nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo una obra de poder. El Rey viene y Él está limpiando casas, Él está limpiando corazones, Él está llamando personas para que entren en su presencia, para que se levanten en oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este es el tiempo de la iglesia. El Rey de Gloria viene, está purificando su casa, porque Él ha dicho: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada casa de oración. Yo soy su casa. Usted es la casa de Dios y la casa de Dios es una casa de oración. Es un llamado a entrar en intimidad. Es un llamado a entrar en su presencia. El Rey de Gloria viene. Me gusta que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, Jesús, antes de entregar su vida en la cruz, dijo: ahora viene el juicio del príncipe de este mundo. Está hablando de Satanás. Jesús va a coger todas las obras de tinieblas y las va a minimizar. Pero dijo: primero, yo voy a ser levantado, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ese es el tiempo de levantar el nombre de Jesús. Este es el tiempo de proclamar que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es Salvador, que Él ya lo hizo todo hace 2000 años y que esto pasará, que en el nombre de Jesús prevaleceremos, que en su nombre tenemos autoridad, tenemos la sangre y podemos vencer todo lo que viene en nuestro camino. Dios nos ha llamado para un tiempo como este y yo les animo: despierten, levántense para hacer la obra del Señor en este tiempo y esta generación. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que esa semilla sea regada por tu Santo Espíritu y que tú traigas cosechas, Señor, en la vida de tus hijos, pero principalmente cosechas para gloria y alabanza de tu nombre. Riéganos, Señor, prepáranos, envía tus dones, envía tu fuego para que seamos la iglesia que tú esperas en este tiempo y en esta generación. Te damos, Señor, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza y te pedimos: exalta tu nombre, por amor a tu nombre, glorifícate tú, Dios, en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y los que creemos decimos: amén. Gracias. Gloria a Dios. Bendiciones. Si usted fue edificado con este mensaje, yo quiero decirle que lo más importante es tener a Jesús como Señor y Salvador. La palabra nos dice en Romanos, en el capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Le voy a invitar a que repita esta oración conmigo. Padre, yo te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo te pido perdón y yo abro las puertas de mi corazón para que entres en él. Y te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, toma el control de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, y yo te seguiré todos los días de mi vida. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor cuéntenos, déjenos un mensaje y estamos para servirle. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias.